¿Alguna vez han vuelto a casa esperando tranquilidad, quizá una señal de su ausencia como un felpudo polvoriento tras un largo viaje, solo para descubrir que toda su existencia estaba siendo subastada en su propia propiedad por un individuo vestido con un exceso de color beige y luciendo una expresión de ladronzuelo satisfecho? No, yo tampoco, hasta que se convirtió en mi realidad. Soy el sargento Alejandro Montes, del Ejército de Tierra Español. Y este es el relato sencillo e increíble de cómo la presidenta de mi comunidad de propietarios, una mujer cuyas aspiraciones superaban con creces su buen juicio o cualquier brújula moral aparente, intentó vender mi casa, mis muebles, mis vehículos, diablos, posiblemente incluso mi apreciado cepillo de dientes de la misión. Mientras yo supuestamente me encontraba a muchos kilómetros de distancia sirviendo a la nación en algún lugar remoto y desolado, ella probablemente imaginó que había encontrado un chollo en la urbanización. Una venta rápida, la satisfacción de su deseo de control. Aviso para navegantes, lo que realmente encontró fue un artefacto explosivo hábilmente oculto y profundamente cabreado. Así que prepárense, porque esta narración es más que indignante. Sirve como ejemplo de manual de por qué se debe evitar confrontar a un individuo expertamente preparado para manejar situaciones adversas. Mi misión en el extranjero se había cortado inesperadamente. Nada demasiado dramático, simplemente una operación de entrenamiento que concluyó antes de lo previsto debido a algunas complicaciones logísticas por parte del país anfitrión, junto con un ligero esguince en la rodilla durante un rappel final. No era lo suficientemente grave como para mantenerme desplegado, pero sí lo bastante molesto como para que el personal médico aconsejara: vuelva a casa, sargento, deje que se cure antes de causar un daño más serio. En consecuencia, en lugar de regresar en otros 3 meses, me encontré de vuelta en el país en un taxi, con la bolsa de lona a mis pies, anhelando la maravillosa comodidad de mi sofá y una cerveza que no supiera a decepción. El taxista, un hombre jovial llamado Salva, charlaba animadamente sobre el tiempo mientras entrábamos en mi calle, la calle del Fresno, normalmente un ejemplo de apacible vida de urbanización. Sin embargo, al acercarnos al número 227, mi casa, la alegre cháchara de Salva cesó bruscamente. ¿Esperaba compañía, sargento?, inquirió, con el ceño fruncido por la confusión. No, no esperaba a nadie. Lo que yo anticipaba era quietud, quizá el aroma de habitaciones cerradas, el silencioso zumbido del frigorífico. Lo que me recibió fue un espectáculo de codicia. Mi jardín delantero, normalmente una cuidada extensión de césped en cuyo mantenimiento invertía considerablemente, incluso durante mi ausencia, bullía de gente. Cazadores de gangas, oportunistas, llámenlos como quieran. Mi sofá, un lujoso mueble de piel para el que había ahorrado con esmero, estaba colocado cerca de la acera luciendo una llamativa etiqueta amarilla de Lote 37. Mi mesa de comedor, en la que había comido exactamente una vez antes de mi misión, estaba marcada de forma similar. Y allí, cual monarca supervisando sus riquezas ilícitamente obtenidas, estaba Carmen. Carmen. Su nombre completo era Carmen Palomino. Pero en la historia de la comunidad de propietarios de la calle del Fresno, ella era, y siempre será, simplemente Carmen. Era una mujer que blandía su poder autoasumido como un artículo de diseño falsificado de talla incorrecta, ostentoso, descarado y, en última instancia, sin sustancia real. Aquel día estaba en su apogeo, ataviada con un traje de pantalón beige que luchaba valientemente contra su corpulenta figura, unas grandes gafas de sol sobre la nariz a pesar del cielo nublado y un portapapeles firmemente sujeto contra el pecho como si contuviera secretos de estado. Un subastador, un hombre de aspecto elegante con un micrófono, justo empezaba, y su voz creaba un ligero eco. Y a continuación, amigos, una preciosa mesa de centro de cerezo, casi nueva. Me ofrecen 50 euros. Experimenté una rabia helada, del tipo que se arraiga profundamente en tu interior, gélida y penetrante. Esto no era una simple intrusión. Era una violación. El precio del taxi se me olvidó al instante. Salí del vehículo antes de que Salva pudiera siquiera poner la palanca en posición de aparcamiento, y mi bolsa de lona aterrizó en el suelo con un golpe seco. Avancé hacia Carmen,
mi cojera momentáneamente olvidada, mientras la multitud se apartaba ligeramente al percibir la expresión de mi rostro. Debió de ser toda una escena, yo, aún con mis polvorientas botas de combate y la ropa de viaje algo arrugada, con el rostro serio como una piedra, marchando hacia la autoproclamada cacique del fondo de saco. Carmen, dije, con voz baja y peligrosamente serena. Se giró, y un breve atisbo de asombro en sus ojos fue rápidamente suplantado por esa habitual sonrisa despectiva. Vaya, vaya, miren quién ha venido. Sargento Montes, correcto, llega usted un poco fuera de plazo y, debo añadir, se está entrometiendo en asuntos privados de la comunidad de propietarios. Asuntos privados de la comunidad de propietarios en mi propiedad con mis pertenencias. Pero qué demonios, comencé, manteniendo un tono uniforme a pesar del arrebato de furia, ¿se puede saber qué está haciendo? Ella chasqueó la lengua, de verdad. Cuide su lenguaje, sargento. Esta propiedad, gesticuló con desdén hacia mi casa, mi hogar, está bajo un embargo de la comunidad de propietarios y programada para subasta debido a una considerable morosidad y, francamente, abandono. Es todo completamente legal, todo perfectamente transparente. Su sonrisa era pura y absoluta presunción. Realmente se sentía en completo control. Morosidad. Mis cuotas de la comunidad estaban programadas para pago automático desde una cuenta específicamente asignada para todos mis gastos domésticos mientras estaba desplegado. Abandono. La junta de la comunidad, incluida ella, había recibido una carta de la oficina de mi comandante verificando mi estado de despliegue y su duración prevista, junto con los datos de contacto de mi unidad de retaguardia. Inspiré lentamente, mientras mi entrenamiento tomaba el control. Observar, evaluar, evitar una escalada descontrolada. Adquirir información. Mi mirada barrió la zona. Mi preciada Ducati Monster clásica, que guardaba bajo una funda en el garaje, estaba ahora en la entrada del coche, con un cartel de «vendida», ya pegado en el parabrisas. Mi camioneta Ford, algo menos apreciada pero igualmente vital. La misma situación. El descaro era asombroso. Esto no era simplemente una presidenta de la comunidad demasiado entusiasta en un arrebato de poder. Esto parecía selectivo, depredador. Observé, bajando la voz otro grado, ha cometido usted un error colosal. Su sonrisa de suficiencia vaciló casi imperceptiblemente. El único error aquí, sargento, fue su suposición de que podía ignorar sus responsabilidades comunitarias. La comunidad de propietarios tiene normativas que pienso hacer cumplir. Hinchó el pecho. Saqué mi teléfono. Eso es intrigante, Carmen, porque estoy bastante seguro de que también hay normativas contra el hurto mayor, el desahucio ilegal y el fraude. Vamos a averiguar qué piensan las autoridades locales sobre su comprensión de las responsabilidades comunitarias. Su rostro, ya algo sonrojado bajo el beige, empezó a amoratarse. No se atreverá, este es un procedimiento oficial de la comunidad de propietarios. Yo ya estaba marcando los números. 112, ¿cuál es su emergencia?, inquirió una voz tranquila. Sí, respondí, con la mirada fija en el semblante rápidamente palideciente de Carmen. Me llamo Sargento Alejandro Montes, soy un militar en servicio activo y acabo de regresar a mi domicilio en la calle del Fresno 227 para descubrir a la presidenta de la comunidad de propietarios, una tal señora Carmen Palomino, intentando subastar ilegalmente mi casa, mis vehículos y todos mis efectos personales. Sospecho que se están cometiendo varios delitos graves en este momento. La operadora, hay que reconocerlo, respondió sin dudar. Señor, está usted en un lugar seguro, están armados. Armados con un portapapeles y un grado aterrador de prepotencia, quizá, estoy situado en mi jardín delantero, que actualmente es un lugar de subasta no autorizado. Respondí. La principal responsable va desarmada, pero peligrosamente equivocada. Carmen empezó a farfullar. ¿Cómo se atreve? Agente, este individuo está allanando la propiedad. Abandonó esta finca. Claramente no está bien de la cabeza. El subastador había enmudecido y su micrófono producía un suave siseo.
La multitud murmuraba, intuyendo que los acontecimientos estaban a punto de escalar significativamente. La primera sirena sonó a lo lejos, un ruido maravilloso, maravilloso. Carmen parecía como si se hubiera tragado un avispón. Este fue solo el enfrentamiento inicial, y presentí que la batalla por la calle del Fresno estaba destinada a ser memorable. La aparición del primer coche patrulla, con sus luces parpadeando suavemente en la penumbra de la tarde, provocó un cese temporal de las indignadas protestas de Carmen. Dos agentes salieron, un policía veterano de aspecto experimentado, el agente Molina, y su compañero más joven y visiblemente perplejo, el agente Dávila. Molina mostraba esa fatiga de haberlo visto todo, pero su mirada era aguda. Carmen, recuperando la compostura con sorprendente rapidez, comenzó su bien ensayada historia de víctima. Agentes, gracias a Dios que han llegado. Este hombre, me señaló con un dedo que temblaba dramáticamente, es el sargento Montes, un antiguo ocupante que abandonó su residencia hace meses, debe más de un año de cuotas de la comunidad, y la vivienda fue legalmente embargada por la comunidad de propietarios, según nuestras normativas. Simplemente estamos llevando a cabo una enajenación legítima de bienes para recuperar las cantidades pendientes, está allanando la propiedad y armando un escándalo. Incluso se las ingenió para producir lo que parecía una lágrima falsa. Era una actuación digna de un culebrón, aunque uno con un presupuesto de vestuario muy restringido. El agente Molina se encaró conmigo, con la mirada indescifrable. Señor, su versión de esto. Mostré mi identificación militar, mi permiso de conducir con la dirección de calle del Fresno 227, y luego la prueba crucial, mi documentación oficial de despliegue y la comunicación de mi unidad verificando mi estado de servicio activo y el calendario de regreso previsto, que aún debía ser varios meses más tarde. Agente, declaré con calma, como puede observar, soy el sargento Alejandro Montes, el legítimo propietario de esta residencia. Estoy en servicio militar activo y solo he regresado al país hoy debido a una lesión menor, mis cuotas de la comunidad están, y siempre han estado, domiciliadas. Tenía la aplicación de mi banco abierta en el móvil, preparada para mostrar los registros de pago. La señora Palomino aquí presente fue formalmente informada de mi despliegue, no ha habido abandono, y cualquier supuesta morosidad es una invención, está intentando apoderarse ilegalmente de mi casa y mis pertenencias. El agente Dávila parecía cada vez más incómodo, mirando alternativamente la expresión ahora furiosa de Carmen y mi serena exposición de los hechos. El agente Molina aceptó los papeles, los examinó y luego se volvió hacia Carmen. Señora, estos documentos parecen respaldar la versión del sargento Montes. ¿Posee usted copias de las notificaciones de embargo, pruebas de su entrega y documentación de las supuestas morosidades que pueda presentarnos de inmediato? La tez de Carmen experimentó una fascinante serie de cambios, de beige a cárdeno, y luego a un sorprendente tono púrpura. Bueno, naturalmente, están en la oficina de la comunidad, esto es extremadamente irregular, claramente está intentando presionarnos, nosotros seguimos el procedimiento correcto, afirmó, agarrando su portapapeles con más firmeza como si fuera una defensa contra la justicia que se aproximaba. El procedimiento para embargar la residencia de un militar en servicio activo sin las debidas órdenes judiciales y exenciones de la Ley de Amparo Civil a Militares es, de hecho, altamente ilegal, señora, intervine suavemente, pero lo suficientemente alto para que los agentes y la ahora muy atenta multitud lo oyeran. La Ley de Amparo Civil a Militares no era una simple instrucción indefinida, poseía un poder real, y Carmen parecía estar empezando a comprender que podría verse atrapada por ella. El agente Molina asintió lentamente. El sargento Montes tiene razón, señora Palomino, esta subasta debe detenerse de inmediato, todos los artículos deben ser devueltos a la propiedad, necesitaremos inspeccionar esos documentos a los que se refirió y, francamente, quizá desee buscar asesoramiento legal. El subastador, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar del planeta, rápidamente comenzó a hacer señales a su equipo para que desmontaran. Los buscadores de gangas empezaron a dispersarse, algunos quejándose, otros observando a Carmen con indisimulado interés y una creciente sensación de duda. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a retirarse con dignidad.
Esto es una vergüenza, un insulto al vecindario. ¿No ha oído usted la última palabra sobre esto, sargento Montes?, siseó, con un tono lleno de malicia. La Junta de la Comunidad llevará este asunto hasta donde la ley lo permita. Nuestros abogados se pondrán en contacto con usted. Con una última mirada lo bastante potente como para agriar la leche, se dio la vuelta bruscamente y se marchó, su traje de pantalón beige casi temblando de ira contenida. Los agentes permanecieron hasta que el equipo de la subasta, a regañadientes, volvió a colocar mi sofá en el porche y mi mesa de centro en el salón, aunque no sin algunos arañazos nuevos. Mi Ducati y mi camioneta, afortunadamente, seguían en mi poder. Una vez que la zona estuvo relativamente despejada, el agente Molina me dio una tarjeta. Sargento, si le causa más problemas, o si descubre algo más, contácteme directamente, y le recomiendo que cambie las cerraduras de inmediato. Un consejo sensato. Mientras el coche de policía se marchaba, unos pocos individuos salieron tímidamente de las casas adyacentes. Una era la señora Hernández, una encantadora anciana de la acera de enfrente, conocida por su espléndido rosal y una aversión igualmente notable hacia Carmen Palomino. Alex, querido, gracias a Dios que has vuelto, declaró, acercándose apresuradamente con un plato de pastas que apareció como por arte de magia. Esa mujer es una persona espantosa, ha estado vigilando tu casa durante meses, desde que te fuiste. Continuó refunfuñando sobre que una propiedad desocupada era una monstruosidad y un problema de seguridad, a pesar de que el cuidado de tu césped era impecable, y yo le informé de que estabas sirviendo a nuestro país. Otro vecino, un hombre reservado llamado David, se ofreció a ayudarme a meter debidamente mis muebles de nuevo en casa. También compartió que había visto furgonetas desconocidas cerca de mi casa unos días antes y le había parecido peculiar. Incluso había capturado algunas imágenes con su móvil porque Carmen parecía estar supervisando algún tipo de operación ilícita. Pequeños gestos de buena voluntad, pero fueron como un bálsamo calmante para mi estado de agitación. Una vez dentro, el desorden era menos aparente pero más inquietante. Habían revuelto los cajones, los armarios estaban abiertos. Algunas posesiones más pequeñas y valiosas habían desaparecido claramente, una colección de mapas antiguos, las condecoraciones militares de mi abuelo. La sensación de haber sido violado era intensa. No se trataba solo de posesiones, se trataba de mi existencia, mi historia personal, siendo interferida y robada. Aquella noche, después de cambiar las cerraduras y recibir con gratitud las pastas de la señora Hernández y la ayuda de David, no concilié el sueño. Me senté a mi mesa de comedor recuperada, con un ordenador portátil prestado zumbando, y comencé mi contraataque. Mi formación militar, especialmente las partes relativas a la recopilación de inteligencia, la documentación exhaustiva y la comprensión de las estructuras de mando y las directrices operativas, se puso en pleno funcionamiento. Esto ya no era solo un insulto personal. Era la operación derribo comunidad de propietarios. Accedí a mi versión digital almacenada de los estatutos, condiciones y restricciones de la comunidad de propietarios de la calle del Fresno, un documento tan denso y soporífero que podría usarse como somnífero. Me obligué a examinar cada disposición oscura, cada subartículo que detallaba los procesos para las cuotas, los embargos, los cargos especiales y, lo más importante, las medidas disciplinarias y las confiscaciones de propiedades. Cotejé esto con mis extractos bancarios, cada pago de la comunidad realizado puntualmente, verificado. Revisé mis correos electrónicos, mi correo físico que la señora Hernández había recogido amablemente. Ni una sola notificación formal de morosidad, ni cartas certificadas, ni alertas de desastre inminente, solo los boletines estándar sobre tonos de pintura exterior aprobados y recordatorios para la recogida de reciclaje. Entonces, recordé el engorroso portal en línea de la comunidad, al que rara vez accedía. Quizá Carmen, en su ilimitada astucia, había publicado notificaciones allí, consciente de que el personal desplegado rara vez posee un servicio de Internet fiable e ininterrumpido para asuntos tan menores. Acceder fue difícil, pues había olvidado mi contraseña hacía mucho tiempo. Pero tras un fastidioso procedimiento de restablecimiento, entré.
Fui al área de documentos para miembros, y allí estaba, una carpeta llamada, Montes 227, morosidad/embargo. Se me heló la sangre, y luego me hirvió. Dentro había PDFs escaneados, supuestas notificaciones de pagos atrasados que escalaban a una advertencia final de intención de embargo, y posteriormente, un aviso de subasta por embargo de la comunidad. Todas las fechas correspondían a los 3 meses anteriores. Convenientemente, estas notificaciones supuestamente se enviaron por correo certificado. ¿Pero a qué dirección? No a mi dirección postal militar. No a la dirección de mis padres, que había proporcionado como contacto de emergencia. No, se enviaron a mi residencia, calle del Fresno 227, con una anotación escrita apresuradamente, devuelto al remitente. Destinatario desplegado. Y luego el remate, un supuesto documento de renuncia a notificación, presuntamente firmado por mí, consintiendo el embargo. La firma era una imitación torpe y absurda. Parecía como si un niño hubiera intentado copiar mi nombre mientras montaba en monociclo. Esto no era simple ineptitud o celo excesivo. Esto era un fraude inequívoco y premeditado. Carmen no solo había ignorado las normativas, las había quebrantado por completo e intentado usar los fragmentos en mi contra. Y ese fue su segundo error colosal. Creyó que yo era simplemente un soldado. Pasó por alto que los soldados también están entrenados para entrar en conflicto. La revelación de aquella firma falsificada actuó como una descarga de estimulante. Ya no se trataba solo de recuperar mis posesiones o detener el despotismo menor de Carmen. Se trataba de desmantelar una trama fraudulenta. A la mañana siguiente, estaba al teléfono, buscando abogados especializados en litigios de comunidades de propietarios y fraude inmobiliario. Necesitaba a alguien astuto, alguien que no se dejara intimidar por la palabrería de la comunidad y alguien que comprendiera la gravedad de las infracciones de la ley de amparo civil a militares. Lo encontré, Arturo Dueñas, un abogado semirretirado y tenaz, famoso por desmantelar metódicamente comunidades de propietarios corruptas. Su consulta preliminar fue gratuita, pero su pericia, discerní, era inestimable. Cuando le presenté mi relato, respaldado por mi compilación inicial de pruebas, directivas militares, extractos bancarios, la carta de notificación de despliegue a la comunidad, fotografías del intento de subasta y la pieza crucial, la impresión de la renuncia falsificada del portal de la comunidad, las pobladas cejas de Dueñas, que al principio se habían arqueado con educada duda, descendieron gradualmente hasta formar una V depredadora. Sargento Montes, comentó, con voz de profundo gruñido, la mayoría de las personas llegan aquí llenas de rabia justificada pero con muy poca documentación. Usted ha llegado con un expediente completo. Esta Carmen Palomino no es simplemente demasiado ambiciosa, ¿verdad? Se está metiendo en una actividad muy peligrosa, especialmente con un militar. Accedió a llevar el caso, con un brillo en los ojos que indicaba que anticipaba la lucha venidera. Nuestra tarea inmediata fue enviar una carta de cese y desistimiento tan contundente que probablemente le chamuscó las cejas a Carmen al leerla. Exigía la devolución inmediata de cualquiera de mis pertenencias aún desaparecidas, acceso ilimitado a todos los documentos de la comunidad relacionados con mi cuenta y las acciones de embargo, y el cese total de cualquier medida adicional en mi contra. También les advertimos formalmente sobre las violaciones de la ley de amparo civil a militares y la falsificación manifiesta. Dueñas sospechaba que Carmen no había actuado sola. Una empresa como esta, intentar confiscar y subastar una residencia, requeriría el consentimiento de la Junta, o como mínimo, la cooperación del tesorero y el secretario para la documentación, consideró. Identifiquemos a sus cómplices. La señora Hernández, mi fuente de inteligencia vecinal, proporcionó los nombres de inmediato: Bartolo, Jiménez, el tesorero, un individuo tímido y servil que perpetuamente parecía a punto de disculparse por su propia existencia, y una secretaria a punto de jubilarse llamada Inés Pervinca, que estaba completamente intimidada por Carmen. Según la señora H., Bartolo acataría cualquier directiva de Carmen, e Inés simplemente aprobaba lo que se le presentara para evitar desacuerdos. Colaboradores ideales.
Dueñas luego me instruyó sobre una tarea de recopilación de pruebas más oficial. Emitimos citaciones judiciales, o más bien, enviamos inicialmente una solicitud legal redactada en términos muy firmes, para obtener todas las actas de las reuniones de la comunidad del último año, informes financieros y todas las comunicaciones relativas a mi propiedad. La primera respuesta del abogado recién contratado y probablemente muy alterado de la comunidad fue, como se esperaba, poco cooperativa, llena de tecnicismos y aplazamientos. Pero Dueñas era hábil sorteando la obstrucción burocrática. Mientras los procedimientos legales avanzaban lentamente, yo llevé a cabo mi propia investigación. Conversé con más vecinos. Algunos se mostraron reacios, visiblemente intimidados por el dominio de Carmen. Sin embargo, unos pocos, animados por mi notable resistencia y la vista de la tarjeta del agente Molina en mi frigorífico, comenzaron a compartir sus experiencias. Uno describió cómo Carmen les había obligado a repintar su puerta principal en 3 ocasiones porque el tono de azul no era suficientemente histórico, aunque el color formaba parte de la selección preaprobada por la comunidad. Otro relató haber recibido multas excesivas por dejar la bicicleta de un niño en su propio patio durante la noche. Se hizo evidente un comportamiento constante de aplicación de normas arbitraria y malintencionada. Carmen, mientras tanto, no aceptaba esto pasivamente. Quizá creía que la osadía era su mejor defensa. Empecé a recibir un aluvión de nuevas notificaciones de infracción de la comunidad, entregadas por un joven de aspecto vacilante, claramente compensado miserablemente para actuar como mensajero de Carmen, vehículo estacionado incorrectamente en la entrada, por mi propia camioneta, aparcada en mi propia entrada, alteraciones paisajísticas no aprobadas, por las hendiduras que el equipo de la empresa de subastas había hecho en mi césped. Mi favorita personal fue, no obtener aprobación previa por escrito para regreso no programado de despliegue militar activo, que era tan absurdamente despótica que resultaba casi humorística. Registré meticulosamente cada una, añadiéndola al creciente expediente para el señor Dueñas. Cada notificación servía como otra prueba más contra Carmen. Ella, en su engreimiento, nos estaba proporcionando aún más pruebas de su venganza personal y conducta ilógica. El avance significativo, sin embargo, provino de un lugar inesperado. Había instalado un par de discretas cámaras de seguridad conectadas a la nube antes de mi despliegue. Una vigilaba mi porche delantero y la entrada del coche, otra la entrada lateral de mi garaje. Casi las había pasado por alto en la conmoción inicial. Una noche, sostenido por café tibio y una ira justificada, accedí al almacenamiento en la nube. Empecé a revisar las grabaciones de los días previos a la subasta. Y allí estaba, perfectamente claro, con marca de tiempo de 3 días antes de mi llegada. Las imágenes mostraban a la propia Carmen Palomino, junto con el constantemente preocupado Bartolomé Jiménez, en mi porche delantero. Bartolo agarraba nerviosamente una pila de documentos, presumiblemente las notificaciones, mientras Carmen gesticulaba enfáticamente hacia mi buzón. Luego le quitó los documentos a Bartolo, hizo ademán de intentar meterlos a la fuerza en el buzón ya abarrotado, lleno de correo que la señora Hernández aún no me había recogido, y después los retiró con una exhalación dramática. Miró a su alrededor subrepticiamente, y luego, inconfundiblemente, le dijo a Bartolo moviendo los labios: «Ves, imposible de entregar, lo ha abandonado». Luego vino el segmento verdaderamente incriminatorio. Se giró ligeramente, su perfil capturado perfectamente, y le habló a Bartolo. Su voz, lamentablemente, no fue grabada por el micrófono de la cámara, pero sus labios eran fácilmente descifrables congelando la imagen y ampliándola. Algo así como: «Esto procederá sin el menor esfuerzo, el sargento Montes se verá completamente sorprendido hasta que todo termine, y el dinero de esta propiedad abandonada financiará por fin mi iniciativa especial de mejora comunitaria». Bartolomé se retorció las manos pero asintió con la cabeza. Lo reproduje, y luego lo vi una vez más. Iniciativa especial de mejora comunitaria. Más tarde supe por una hora considerablemente más cooperativa Inés Pervinca, después de que Dueñas enviara una carta muy cortés pero resuelta detallando sus posibles responsabilidades como miembro de la Junta, que el proyecto especial
De Carmen era un nuevo bebedero para pájaros de mármol italiano importado y un surtido de exóticas petunias de concurso para su propio jardín trasero inmaculadamente cuidado, para el cual se había estado lamentando de que el Fondo General de la Comunidad no podía permitírselo. La pura y absoluta audacia del asunto. No se trataba simplemente de dominio, se trataba de enriquecerse, literalmente, con mis posesiones. Conservé la grabación, creé varias copias de seguridad y envié una copia por correo electrónico a Dueñas con el asunto. Llegó Papá Noel por adelantado. Me contactó en 10 minutos, con la voz vibrante de lo que solo puedo describir como una alegre expectación de abogado. Sargento, se rió entre dientes, creo que acabamos de encontrar nuestra prueba concluyente o, en este caso, nuestro bebedero para pájaros incriminatorio. Con las pruebas de la cámara de seguridad mostrando a Carmen y Bartolomé admitiendo esencialmente su plan y fingiendo el escenario de la notificación no entregada, el señor Dueñas anunció que era hora de pasar de una estrategia defensiva a una ofensiva. Se cree invulnerable en su mezquino dominio, comentó, golpeando con un bolígrafo las impresiones de las imágenes incriminatorias. Debemos enfrentarla en su propio terreno, ante los demás propietarios. La siguiente Junta General de la Comunidad estaba programada en 2 semanas. Solicitaremos ser incluidos en el orden del día. Redactó una comunicación formal a la Junta de la Comunidad, a través de su desconcertado asesor legal, solicitando una oportunidad para abordar asuntos urgentes de la administración de la comunidad, discrepancias financieras y posibles irregularidades por parte de los miembros de la Junta. La redacción era civilizada pero tenía un peso considerable. Carmen, como era de esperar, intentó rechazar la solicitud, afirmando que el orden del día ya estaba completo y que nuestras acusaciones eran infundadas y perturbadoras. Dueñas, sin embargo, había previsto esto. Les citó las propias normativas de la comunidad, una disposición particular que permitía a cualquier propietario al corriente de pago, lo cual yo ahora demostrablemente estaba, a pesar de los intentos de Carmen, añadir puntos al orden del día con la debida notificación previa. Una jugada decisiva. También, muy sutilmente, tuvo una conversación privada con Inés Pervinca, la secretaria que se jubilaba. No profirió amenazas, simplemente explicó las posibles consecuencias legales para los miembros de la Junta que aprobaran o ignoraran a sabiendas una conducta fraudulenta, especialmente algo tan grave como violar la ley de amparo civil a militares. Inés, me informó, se puso un tono más pálida que su habitual atuendo de oficina beige y prometió asegurarse de que el asunto se incluyera correctamente en el orden del día. En el periodo previo a la reunión. Nos preparamos con sumo cuidado. Elaboramos una presentación, un relato sencillo y cronológico de los acontecimientos, respaldado por duplicados de mis directivas de despliegue, extractos bancarios que confirmaban el pago de las cuotas, la propia falta de comunicación de la comunidad, la renuncia falsificada e imágenes fijas de la grabación de seguridad. La prueba concluyente sería el propio fragmento de vídeo. También formulamos una lista de exigencias oficiales. Mientras tanto, la información sobre la inminente confrontación circulaba rápidamente por la calle del Fresno, en gran parte debido a la altamente eficiente red de comunicación vecinal de la señora Hernández. El sentimiento dentro de la comunidad se transformó de una callada inquietud a una ansiosa expectación. Parecía que muchos residentes tenían sus propias historias sobre los pequeños actos de tiranía de Carmen y estaban deseosos de presenciar cómo finalmente se le exigían responsabilidades. Carmen, por su parte, se esforzó por mantener una apariencia de mando imperturbable, distribuyendo un boletín de la comunidad particularmente incisivo sobre la importancia de mantener el orden estético, asegurándose de que todos los contenedores de basura se mantuvieran ocultos a la vista, incluso en los días sin recogida. Era un intento lastimoso de restablecer el control, y todos lo reconocieron por lo que era. Llegó la noche de la reunión de la comunidad, el local social de la comunidad, típicamente el lugar de desabridas cenas de hermandad y reuniones de comités con poca asistencia, estaba abarrotado. Se habían dispuesto asientos adicionales, y había gente de pie por todo el perímetro. El ambiente estaba cargado de expectación. Carmen presidía la mesa principal, acompañada por Bartolomé Jiménez,
que parecía no haber descansado en una semana y se limpiaba continuamente el labio superior con un pañuelo, e Inés Pervinca, que parecía intentar pasar desapercibida hundiéndose más en su asiento. Carmen intentó comenzar la reunión con sus declaraciones estándar y poco inspiradoras sobre los próximos programas de mantenimiento de canalones, pero la tensión palpable en la sala era innegable. Cuando por fin, a regañadientes, anunció nuestro punto del orden del día, un profundo silencio se apoderó de la asamblea. El señor Dueñas y yo tomamos posiciones en una modesta mesa frente a la junta. Comencé yo, con voz firme y deliberada. Expuse las circunstancias, mi servicio militar, mi despliegue, los pagos automáticos, la ausencia total de correspondencia legítima de la comunidad sobre cualquier supuesto problema. Mostré copias de mis extractos bancarios y órdenes militares, proyectándolas en una pantalla que habíamos traído. Los murmullos se extendieron entre los asistentes. Entonces se levantó el señor Dueñas. Su porte era sereno, casi erudito, pero sus afirmaciones eran como proyectiles certeramente dirigidos. Señoras y señores de la comunidad de propietarios de la calle del Fresno, comenzó, lo que el sargento Montes acaba de exponer es profundamente preocupante, pero es, lamentablemente, solo el comienzo del relato. Luego refutó metódicamente toda la versión de los hechos de Carmen, detallando las infracciones explícitas de la legislación española sobre embargos por comunidades de propietarios, las claras y graves violaciones de la Ley Federal de Amparo Civil a Militares, y la prueba prima facie de falsificación en el presunto documento de renuncia. Explicó en lenguaje sencillo las posibles responsabilidades civiles e incluso penales que conllevaba. Se podía observar cómo el color desaparecía del rostro de Bartolomé. Inés ahora temblaba abiertamente. Carmen, no obstante, mantenía una apariencia de inocencia ofendida, con los brazos firmemente cruzados y una sonrisa despectiva fija en los labios. Esto es absurdo, difamatorio, seguimos todos los procedimientos de la comunidad, proclamó, con la voz algo demasiado alta, algo demasiado penetrante. Procedimientos, señora Palomino, dijo Dueñas, con voz suave, hablemos de procedimientos. Me hizo un gesto. Esa era mi señal. Pulsé el mando a distancia y la grabación de la cámara de seguridad comenzó a reproducirse en la pantalla. El local social quedó en completo silencio. Salvo por el suave zumbido del proyector. Allí estaba Carmen en mi porche con Bartolomé. Sus gesticulaciones dramáticas, sus miradas furtivas. Luego el primer plano mientras articulaba las palabras, el sargento Montes nunca sabrá que le golpeó, ganancias, proyecto especial de embellecimiento comunitario. Una inspiración colectiva recorrió la sala. A Carmen se le desencajó literalmente la mandíbula. Su tez cambió de cárdeno a un blanco terrible y moteado. Bartolomé parecía estar buscando activamente una vía de escape. Los otros miembros de la junta, menos significativos, que quizá habían sido simplemente descuidados o intencionadamente poco observadores, ahora parecían horrorizados. Estaban presenciando, con innegable claridad visual, a la arquitecta de su posible ruina. Carmen intentó reaccionar. Esa grabación está manipulada. Es falsa. Intenta incriminarme, chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Pero su negación fue poco convincente, frenética. La prueba visual era demasiado concluyente. La imagen meticulosamente elaborada de Carmen Palomino, una figura respetada en la comunidad, se desintegraba ante la mirada de todos. El silencio en aquella sala era tan intenso que se podía cortar con un cuchillo de combate. El cabello impecablemente peinado de Carmen parecía temblar de indignación. Su bastión beige de engreimiento estaba por fin, definitivamente, destrozado. El impulso no solo había cambiado, era un diluvio, y ella estaba directamente en su trayectoria. El vídeo concluyó. Durante un breve instante, el único sonido en el local social fue la respiración entrecortada de Carmen Palomino. Entonces, el señor Dueñas, en un tono contenido pero que transmitía la gravedad de un desastre legal inminente, se dirigió a la asamblea, y particularmente a Carmen. Sra. Palomino, alegar que la grabación está manipulada es una acusación grave,
nosotros, naturalmente, poseemos la grabación original inalterada de la nube, completa con metadatos, que estoy seguro de que las autoridades encontrarán extremadamente persuasiva si esto llega a una investigación penal por fraude, conspiración e infracciones de la ley federal. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Bartolomé Jiménez emitió un ruido débil y ahogado, como el de un roedor ahogándose. Inés Pervinca parecía al borde del colapso. Incluso los otros miembros de la Junta, más secundarios, un par de jubilados que normalmente se limitaban a seguir la corriente, ahora miraban a Carmen con abierta consternación. Su silenciosa aquiescencia estaba a punto de tener repercusiones muy visibles. Entonces, se rompieron las compuertas de la exasperación de los residentes. No fue un grito, sino un murmullo creciente que se convirtió en voces claras. El viejo señor Aranda, que rara vez hablaba, se levantó, con la voz temblorosa por la edad pero firme por la convicción. Esa mujer, Carmen, me multó con 500 euros porque el triciclo de mi nieto estuvo visible desde la calle durante 2 horas. 2 horas. La señora Roldán añadió, e intentó obligarnos a quitar la casa del árbol de nuestros hijos, alegando que infringía las normativas del espacio aéreo, signifique eso lo que signifique, lleva ahí 10 años. Uno por uno, los propietarios se levantaron, animados por la revelación pública de las fechorías de Carmen, compartiendo sus propios encuentros con sus pequeños actos de opresión, multas excesivas por infracciones menores y su gobierno generalmente dictatorial. Fue como la rotura de una presa, años de ira reprimida fluyendo al exterior. Carmen intentó silenciarlos, orden. Orden. Esta no es una ocasión para airear quejas. Pero su dominio se había desvanecido. Ya no era la respetada líder de la calle del Fresno. Era simplemente una mujer con un traje de pantalón beige demasiado ajustado, descubierta y atrapada. El señor Dueñas esperó un breve momento de silencio, y luego avanzó una vez más. Considerando las pruebas presentadas y el sentimiento inequívoco de esta comunidad, declaró, su voz cortando la ira menguante, tenemos varias solicitudes oficiales. Sostuvo un papel en alto. 1. La dimisión inmediata de la señora Carmen Palomino como presidenta de la comunidad y de la junta directiva. 2. La dimisión inmediata del señor Bartolomé Jiménez como tesorero de la comunidad y de la junta, dada su evidente implicación. Bartolomé de hecho dejó escapar un gemido y se hundió más en su asiento, ocultando el rostro entre las manos. 3. La comunidad de propietarios organizará un examen forense completo e independiente de todos los registros financieros de la comunidad durante toda la presidencia de la señora Palomino. 4. La comunidad emitirá una disculpa pública formal al sargento Montes por las medidas ilegales tomadas en su contra, el sufrimiento infligido y el daño a su buen nombre y propiedad. 5. Se proporcionará una compensación completa al sargento Montes por todos los gastos legales incurridos, el coste de reemplazar cualquier propiedad perdida o dañada y una indemnización adecuada por la grave infracción de sus derechos bajo la Ley de Amparo Civil a Militares. Luego continuó, mirando directamente a los miembros restantes de la Junta, e instamos encarecidamente a la Junta a examinar y anular todas y cada una de las medidas disciplinarias, sanciones o embargos impuestos bajo la dirección de la señora Palomino que no puedan ser clara y definitivamente respaldados por una comprensión justa y sensata de los estatutos. Los miembros restantes de la Junta intercambiaron miradas, luego miraron a Carmen y después de nuevo a Dueñas. La aprensión en sus ojos era obvia. Uno de ellos, un caballero llamado Herrero, sin parentesco con mi amable vecina, desafortunadamente para Carmen, que normalmente solo leía las actas de las reuniones, carraspeó con inquietud. S.R. a Palomino. Carmen, yo, creo que, considerando lo que hemos observado, quizás sería aconsejable que pensara en dimitir. Su voz era apenas audible, pero en la tensa quietud, resonó como un cañonazo. Carmen lo miró a él, luego a mí, con una expresión que era una combinación de rabia e incredulidad. Por un instante, anticipé que podría estallar o quizá intentar agredir físicamente a alguien con su portapapeles. En lugar de eso, agarró su bolso, dejó escapar un único grito ahogado que fue más bestial que humano, y salió corriendo del local social,
casi derribando a la señora Hernández, que estaba situada cerca de la salida con una pequeña sonrisa de satisfacción. Bartolomé, sin hablar, escribió algo en un trozo de papel, probablemente su dimisión, y salió apresuradamente tras ella, pareciendo una criatura humillada. Inés Pervinca, con lágrimas corriéndole por las mejillas, simplemente asintió en silencio cuando se le preguntó si garantizaría que las solicitudes quedaran oficialmente documentadas. El dominio de Carmen había terminado definitivamente. El local social estalló, no con gritos de alegría, sino con un suspiro colectivo de alivio, seguido de un animado y liberado murmullo de conversación. La justicia, resultó, no siempre aparecía de uniforme. Ocasionalmente, vestía un traje elegante y llevaba un expediente de pruebas meticulosamente preparado. Las consecuencias de la dramática caída pública de Carmen fueron inmediatas y, para ella, severas. Los miembros restantes de la Junta, ansiosos por verse implicados con ella, casi se tropezaron entre sí para cumplir con las estipulaciones del señor Dueñas. Se estableció rápidamente una junta interina, compuesta por algunos de los propietarios más sensatos que anteriormente habían estado demasiado intimidados para participar, incluyendo, para mi asombro y silenciosa satisfacción, a la señora Hernández, quien aceptó su nominación con un alegre brillo en los ojos, asegurando proyectos de jardinería prácticos y una ausencia total de beis. El examen forense se puso en marcha de inmediato, y sus hallazgos iniciales fueron aún más nefastos de lo que habíamos imaginado al principio. Carmen y Bartolomé no solo habían tenido la intención de usar los fondos de mi subasta para su bebedero de pájaros, habían estado malversando metódicamente de las finanzas de la comunidad durante un periodo prolongado, costes de jardinería inflados que beneficiaban a Carmen, pagos por consultoría a una empresa ficticia que Bartolomé había creado, reparaciones de emergencia que nunca se llevaron a cabo. El proyecto especial de embellecimiento comunitario era simplemente la parte visible de un problema mayor. Resultó que mi roce con el desastre fue el evento que destapó una operación fraudulenta de larga duración. Legalmente, Carmen Palomino y Bartolomé Jiménez se encontraron en una situación desesperada. La comunidad de propietarios, bajo su nueva dirección y con el asesoramiento del señor Dueñas, presentó una demanda civil contra ellos para reclamar los fondos malversados, que la auditoría estimó en decenas de miles de euros. Mi compensación personal fue considerable, Dueñas se encargó de ello. Solo las violaciones de la ley de amparo civil a militares conllevaron multas sustanciales, y eso fue antes de considerar el sufrimiento emocional, el gasto de reemplazar mis mapas antiguos robados y las medallas de mi abuelo, algunas de las cuales, lamentablemente, eran tesoros familiares irreemplazables cuya ausencia me dolía más que cualquier pérdida monetaria, y mis costas legales. Carmen se vio obligada a vender su propia casa grande, la del jardín de petunias que pronto sería famoso, para cumplir con sus obligaciones legales y los primeros plazos de restitución. Lo último que supe es que residía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, con sus aspiraciones de bebederos de mármol italiano ahora incumplidas. Bartolomé, característicamente, cooperó enteramente con las autoridades a cambio de una sanción algo menos devastadora, aunque su reputación quedó permanentemente dañada. Incluso se habló de diligencias penales por fraude y malversación por parte del fiscal provincial, motivadas por la pura audacia de sus acciones y las infracciones de la ley de amparo civil a militares que involucraban a un soldado en servicio activo. Para mí, la existencia volvió gradualmente a una apariencia de normalidad, aunque transformada. El vecindario organizó una barbacoa en condiciones de «Bienvenido a casa, Sargento Montes», donde la señora Hernández me regaló una tarta de manzana absolutamente espléndida. La nueva junta de la comunidad, con notable eficacia, revisó las normativas anticuadas y severas, priorizando la transparencia y el sentido práctico. Se anularon las sanciones injustas. El ambiente en la calle del Fresno cambió de uno de silencioso descontento a un auténtico sentimiento de vecindad. Parecía que la mayoría de las personas simplemente deseaban residir tranquilamente sin ser excesivamente controladas por un déspota mezquino. Incluso me involucré de manera muy informal,
ayudándoles a establecer métodos de documentación digital más fiables y transparentes, una pequeña contribución para evitar que un individuo tipo Carmen distorsione fácilmente los asuntos en el futuro. Contemplando toda la extraña serie de acontecimientos, sigue siendo difícil comprender la pura insolencia de todo ello. La inflada prepotencia de Carmen y su grave error de juicio sobre la persona a la que se enfrentaba condujeron a su caída. Vio a un soldado, confundió una ausencia con una oportunidad y creyó que su débil autoridad era incuestionable. Pasó por alto que los soldados están condicionados para evaluar peligros, recopilar información y ejecutar estrategias con exactitud, habilidades sorprendentemente aplicables a los conflictos de urbanización. Había una sombría ironía en cómo sus esfuerzos por explotar y malversar las normativas finalmente resultaron en que fuera arrollada por la fuerza legítima de la ley. Sirvió como una clara ilustración de que el poder sin restricciones, incluso en el limitado escenario de una comunidad de propietarios, puede conducir a la corrupción absoluta, y que resistir a los opresores, independientemente de cuán establecidos parezcan, no es simplemente una prerrogativa sino un deber. Las medallas de mi abuelo nunca se encontraron, y esa es una pena que siempre llevaré conmigo. Pero la tranquilidad y la justicia que se restauraron en la calle del Fresno, eso fue un triunfo en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la lección de esta historia de urbanización? Bueno, mantengan siempre registros exhaustivos. Conozcan sus derechos y las normativas de su comunidad de propietarios, por monótonas que sean. Y nunca, jamás, den por sentado que el individuo modesto con botas de combate es un blanco fácil. A veces, las confrontaciones más significativas no ocurren en tierras lejanas, sino directamente en tu propio jardín delantero, contra un adversario equipado con un portapapeles y una cantidad excesiva de beige. Nunca se sabe qué imprevistos puede deparar la vida, o la comunidad de propietarios de tu zona.